Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana, con mi compañera Felicitas vamos a analizar el fallo Merck. Fallo que nos costó un poquito entender, así que bueno, si tienen alguna duda consúltenos sin problema. Merck era y creo que aún sigue siendo una empresa alemana, grupo científico y tecnológico que se constituyó en nuestro país en el 1930 y adquirió terreno en el 1935. Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, bajo el gobierno de facto, y conforme a una serie de decretos, entre ellos uno de los cuales se previó en la Conferencia Interamericana de México, se declara la guerra a Japón y Alemania y se procede a vigilar, incautar y disponer de los bienes de la propiedad enemiga, en este caso Merck, prescindiendo de los procedimientos judiciales ordinarios y bajo la aplicación de los poderes de guerra. Merck, que vio afectados sus derechos constitucionales a la propiedad y defensa en juicio, acude a la justicia, en donde segunda instancia se rechazó la petición de la actora, sosteniendo que en el ejercicio de los poderes de guerra no son susceptibles a contralor judicial. Se interpone el recurso extraordinario, el cual se acepta, y lo que la Corte tiene que decir ahora es si en esas circunstancias, en situaciones de guerra, se aplica el derecho internacional, si se prima el derecho internacional por sobre el derecho constitucional interno. Bueno, la normativa la pueden ver en el trabajo, están los números de decreto. La actora alega que se violan sus derechos propiedad y defensa en juicio, que son el 17 y 18 de la Constitución. Me importa leerles el artículo 27 de la Constitución antes de la reforma del 94, que dice, el 27 primero, el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de los tratados que estén en conformidad con los principios de derechos públicos establecidos en la Constitución Nacional. Y el artículo 30 dice, esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Este artículo continúa, pero esta es la parte que a mí me importa leer. Mi amiga va a seguir explicando qué decide la Corte, pero se hace un análisis de este artículo 27 en el contexto en el que estábamos en este entonces. Bueno, hola, mi nombre es Felicitas. Como explicó anteriormente mi compañera Ivana, nosotros estamos analizando el caso Industrias Merck contra el gobierno nacional. Y yo voy a pasar a explicarles un poco la solución y los fundamentos que se dieron en este caso. Y a lo largo de la lectura del mismo pudimos determinar que hay tres discusiones centrales. La primera que pudimos encontrar fue respecto de los poderes de guerra con los que está investido el Poder Ejecutivo. Como ya sabemos, nuestra Constitución sufrió una reforma en el año 1994, por lo cual yo les voy a estar hablando del artículo 83 actual, el que utilizamos hoy en día, pero en su momento, cuando se dio este caso, era el artículo 86. Por este artículo que les estoy mencionando, previo a la reforma del 94, los jueces entendieron que esta discusión básicamente no tenía sentido porque la Constitución inviste al presidente de estos poderes de guerra sin lugar a duda. Por ende, esta fue una discusión que medio que se terminó bastante rápido. Pero a raíz de este artículo 86 y de estos poderes de guerra surge una segunda discusión, que es la de los derechos de los extranjeros en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Como bien sabemos, en nuestro país, tanto los nacionales como los extranjeros tenemos los mismos derechos y garantías, pero lo que se discutía en este caso era que qué pasa cuando estamos en un periodo que no es normal para nuestro país, que es el periodo de guerra. Bueno, lo que dijeron los jueces básicamente es que por este artículo 86, 86, el presidente va a tener todas las facultades disponibles para tomar cualquier medida que él considere necesario para proteger los intereses tanto de nuestro país, del territorio, como de los habitantes, y los intereses económicos y políticos del mismo. Y en ese momento se consideraba que el hecho de que Industrias Merck, que es una industria alemana, tuviese
sus bienes radicados en nuestro país, era considerado o entendido una especie de amenaza, ya que no querían que eso sea utilizado como una fuente de información o lo que fuere. Por último, otra de las discusiones, y la última discusión que surge en el fallo, es la discusión del dualismo versus monismo. Los jueces determinan que en esa época, en la época en que se discute este fallo, nuestro país se regía por un sistema dualista. El problema de este sistema dualista es que ellos entendían que cuando no estamos en esta época normal, es decir, cuando estamos en épocas de guerra, era necesario que nuestro país se apartara de este sistema dualista y siguiera de manera muy rigurosa todas las disposiciones que se dieran en los distintos tratados. Pero a su vez surgió la pregunta de qué pasaría si se firmara un tratado nuevo que fuese contrario o estuviera en contraposición con algún tratado que se hubiese firmado anteriormente. Ahí es cuando los jueces dicen que sí o sí se debe aplicar el principio de ley posterior deroga ley anterior, por ende se va a seguir siempre el nuevo tratado. Es así como terminamos con los fundamentos que se fueron dando a lo largo del fallo y como solución, si bien se le da la posibilidad a Industrias Merck que una vez finalizado el tiempo de guerra y si se hubiese firmado la paz, inicie las acciones que él considere pertinente por la expropiación que se hicieron de sus bienes, la sentencia termina siendo confirmada.